Buenos días. Cuando son las 10 de la mañana del sábado 29 de octubre del 2022, damos inicio a nuestra actividad sabatina SBCOT en línea. Esta es una actividad que comenzó en mayo del 2020 y que se ha mantenido en el tiempo, en la cual tenemos disertaciones de alto nivel que nos permiten conocer la visión de varios de nuestros colegas a nivel internacional. Quiero agradecer la presencia del doctor Rogelio Rey de Uruguay, quien está haciendo un alto en sus funciones para acompañarnos en la mañana de hoy. Asimismo, a nuestro coordinador de cadera, el doctor Gustavo García, al doctor Rolando Usechi, al doctor Carlos Sánchez, que nos acompañan como moderadores de la mañana de hoy. Igualmente agradecer a todos los patrocinantes que el día de hoy están presentes con nosotros. Sin más preámbulo, dejo al doctor Gustavo García, que es el coordinador del comité de cadera, para que haga la presentación respectiva a todos. Bueno, bienvenidos y que sea exitosa esta actividad. Oye, gracias, Reni. Buenos días a todos, especialmente en nombre de la Junta Directiva 2022-2024, su presidente, doctor Reni Cárdenas, y nuestro equipo de trabajo. Hay dos frases que queremos dejar, y eso ha sido el empeño, la misión y el objetivo de esta Junta Directiva. El que estudia aprende, el que aprende sabe, el que sabe triunfa, y el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces son unos preámbulos. El webinar de hoy es rescate no protésico en osteosíntesis fallida de fractura fémur proximal. Mi persona, mis compañeros, doctor Carlos Sánchez, Rolando Useche, nos van a acompañar. Nuestro invitado, por supuesto, el doctor Rogelio Rey, como ven, ha sido un colaborador eterno de nuestra sociedad y nuestra comunidad ortopédica latinoamericana e internacional, profesor agregado de la Clínica de Traumatología Ortopédica de la Universidad de UDELAR, presidente pasado de la Sociedad de Ortopedia Uruguaya, es director del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología y miembro honorífico en el exterior de múltiples sociedades latinoamericanas. Todos hemos ganado títulos internacionales en el ambiente futbolístico, el que ha ganado más Copa América y tiene 2 Copas Mundiales. Y bueno, y el doctor no se nos queda por fuera. Nuestros colegas, el doctor Carlos Sánchez, especialista del Centro Médico de Caracas, Facultad O, y el doctor Rolando Useche, especialista en cadera y pelvis, miembro board de AOTrauma Venezuela y coordinador del capítulo Táchira de la Sociedad Venezolana. Por favor, hacer sus preguntas por el chat. Se le dará prioridad a las preguntas relevantes de la audiencia relacionadas con el tema del webinar. ¿Alguno de los compañeros, doctor Rogelio Rey, puede tomar el micrófono o para darle paso a la presentación? Ya dejé de compartir para que Rogelio, si quiere, ya de una vez tome la pantalla. Rolando, tienes el micrófono. Carlos también, pueden hacer comentarios, por favor. Bueno, buenos días a todos los que pararon un sábado para escucharme. Para mí es un gran honor formar parte de este grupo y ser invitado a este webinar y mostrar la experiencia nuestra, porque en realidad lo que voy a tratar de hacer hoy no es mostrarle mucha bibliografía, sino mostrarle casos vividos y casos sufridos, porque de las cosas en las que uno pierde es en las que más aprende, y a veces es lo que voy a intentar mostrarle. Voy a salir de vuelta porque así anulo. Voy a salir un poquito para anular mi pantalla acá, así puedo compartir de nuevo. Ahora sí. Bueno, la idea es hablar de rescate no protésico de osteosíntesis de fémur proximal. Y creo que lo más importante cuando uno habla de rescate es hacer profilaxis. O sea, uno tiene que evitar, y rescate no es solo rescate de osteosíntesis fallida, sino situaciones como esta en la cual una fractura encajada termina en esta lesión por no tratarla como deberíamos tratarla hoy día a tiempo.
nosotros en nuestro hospital tenemos este protocolo, que es un protocolo belga, y que sigue estando pegado en la urgencia del hospital, porque más o menos, a pesar de que algún paciente puede salirse del protocolo, la mayoría están en este protocolo, y uno intenta seguir un protocolo, una guía para tratar de que los pacientes se mantengan en un perfil de tratamiento y tratar de equivocarse lo menos posible. Y este protocolo ha demostrado que los porcentajes de problemas son bastante menos si uno lo sigue. Y por eso seguimos manteniendo este protocolo. En la bibliografía vemos que progresivamente cada vez hay más prótesis en las fracturas de cuello, incluso en las no desplazadas, incluso en pacientes cada vez más jóvenes, e incluso hoy día en fracturas trocantéricas, y en las fracturas que ya son subtrocantéricas o trocantéricas inestables, hay mucho más prevalencia del uso de los clavos cefalomedulares que de los implantes clavo-placa. Yo, con respecto a lo de las prótesis en fracturas no desplazadas, en jóvenes y en trocantéricas, voy a transmitir que no estoy muy de acuerdo, y estoy más de acuerdo con el sistema de tratamiento que recién les mostré de los belgas, porque además habitualmente los que tratan las fracturas trocantéricas con prótesis dicen los trato una vez porque así no fallan. Y en realidad, cuando uno ve este estudio que salió publicado ahora, en este mes, sobre 19.000 conversiones de osteosíntesis a prótesis, la incidencia de conversión en la fractura trocantérica ronda el 1%. Y recién cuando uno llega a la subtrocantérica, que son las fracturas mucho más graves y las más difíciles de consolidar, los porcentajes de fallas son más altos. Incluso en las trocantéricas el resultado es el mismo si fueron tratados con clavo o con placa. O sea que no hay por qué tratar con una prótesis a un paciente que con un implante, y yo soy un cirujano bastante protésico, yo hago prótesis fundamentalmente, en una fractura que tiende a la consolidación y que no tiene necrosis, lo que hay que hacer es operarla con un implante y colocar el implante en buenas condiciones. Cuando uno va a rescatar una fractura fallida, este es un buen trabajo para evaluarlo, porque pone en la balanza cuándo salvar la cadera y cuándo convertirla. Es una balanza, y en la balanza juegan un montón de factores, y es importante saber que en pacientes jóvenes es bueno conservar la cadera, y en pacientes añosos es bueno hacer la artroplastia, pero hay que tener en cuenta que la artroplastia tiene detalles técnicos adecuados y decisiones que tienen un segundo balance. Entonces, pacientes menores de 50 años, siempre que se pueda, rescatar la cadera. Mayores de 65, en principio, resolverlo con una sola cirugía, que es la artroplastia, y después tenemos la zona gris, que es la zona entre los 50 y los 65, donde hay que entrar a evaluar otro tipo de factores. La cadera es rescatable o no, cómo está la cabeza, cómo es el hueso, qué posibilidades de consolidación tiene la fractura a lo que nos enfrentamos, cuáles son los porcentajes de falla de los diferentes planteos, qué necesito y qué tengo para resolver ese paciente que está en una situación fallida, y cómo lo voy a hacer, o sea, hacer una correcta planificación. Es indudable que cuando uno ve cualquiera de estas 4 situaciones, no hay forma de conservar la cadera, ya sea por una complicación de la cabeza o una artrosis, o porque el implante fallido no nos permite hacer un nuevo rescate protésico. Y así vemos que esta paciente, que tenía una fractura encajada y que parecía consolidada y estaba todo bien, termina en una necrosis que necesita una prótesis, y esto seguramente va a ser un resultado excelente a largo plazo. Y aquí tenemos otra con una necrosis pos un clavo gamma incluso roto, que va a tener un excelente resultado. Acá tenemos otro con 8 años. O sea que si uno tiene que hacer una prótesis, seguramente en la conversión va a tener un buen resultado. Pero ojo, porque las conversiones no son gratis, y muchas veces la conversión en manos de cirujanos no expertos pueden generarle problemas como algunos de los que vemos ahí, y acá que tenemos todo registrado y que vemos todos los pacientes centralizados. De alguna manera vemos situaciones como esta que no son agradables para el cirujano que las vivió, para el que los tiene que resolver después, y para el paciente fundamentalmente, que ya sabemos que un paciente que se fractura la cadera por arriba de los 65, 70 años, tiene un 30% de mortalidad al año. O sea que si nosotros a ese porcentaje que ya tiene de base le agregamos los riesgos de cirugías fallidas múltiples, vamos a poner al paciente en una multiplicación de esos riesgos de complicaciones.
Cuando uno dice voy a rescatar la cadera y no le voy a hacer una prótesis, tiene que pensar que el paciente sea joven, que tenga una buena cabeza femoral, y la tomografía computada es un buen elemento que nos ayuda, que tenga un lugar donde colocar el implante, porque habitualmente son cabezas que pasaron por un implante previo, ya sea un DHS, un DSS, un clavo cefalomedular o tornillos, que no tenga una necrosis y que si la tiene sea lo menor posible, más que nada en un paciente joven, y hacer una buena planificación de lo que uno va a hacer. Es indudable que cuando uno pone en la balanza artroplastia y osteotomía, las osteotomías tienen mucho menos bibliografía. Hoy en día la artroplastia supera francamente todo lo que es la bibliografía a las osteotomías femorales, y en la relación médico-paciente parece que fuera más aceptada también por los pacientes cualquier tipo de artroplastia, independientemente de que los pacientes no saben ni cómo les va a ir ni qué es lo mejor para ellos, pero los pacientes se adhieren más a un tratamiento con una prótesis que a una eventual cirugía segunda para una cirugía fallida. La osteotomía trocantérica para la pseudoartrosis de cuello femoral es una osteotomía que ya está, tiene publicaciones desde hace muchos años con resultados que por supuesto nunca van a ser 100%, pero que tienen resultados en cuanto a consolidación y a buen resultado cercano a un 80-90%. O sea que creo que cuando uno tiene un paciente joven con una pseudoartrosis de cuello, debe intentar por todos los medios mantener el cuello sano. Cuando uno ya pasa a fracturas sutrocantéricas, empiezan a haber diferentes tipos de tratamiento. Este es uno, e incluso hay trabajos de los colegas argentinos con este tratamiento, que es aumentar la fijación de un clavo con una placa o agregar la placa más injerto. Existen diferentes tipos de tratamiento para la pseudoartrosis sutrocantérica o para la falla, y este es un trabajo hecho acá en Uruguay, y por eso este es el tratamiento que plantea este trabajo, que es el recambio del clavo cefalomedular o el pasar de un clavo placa a un clavo cefalomedular. Fue el gol estándar del tratamiento de la pseudoartrosis sutrocantérica en Uruguay durante mucho tiempo, donde ni siquiera prácticamente se hacía injerto, sino se retiraba el implante previo, se pasaban las fresas y se colocaba un clavo cefalomedular con una incidencia de consolidación que en este trabajo mostró ser bastante alta. Después, cuando uno va a la realidad y cuando la cirugía se hace extensiva a todos los cirujanos, los porcentajes de consolidación no siempre son los mismos que uno espera. Y además pasa, no sé si en Venezuela pasa, pero debe pasar igual que acá, que empiezan a haber implantes cefalomedulares o clavos placas regionales que no son iguales a los iniciales, y entonces las incidencias de falla con implantes regionales a veces aumentan porque los ciclos de duración de los implantes no son los mismos. Por supuesto que en las fracturas sutrocantéricas la conminución y la mala reducción aumenta el riesgo de pseudoartrosis, o sea que uno tiene dentro de la profilaxis de la falla, es muy importante que la fractura esté bien reducida desde el inicio, y si uno tiene que usar algún alambre o alguna pinza para mantener la reducción mientras hace el fresado de una colocación de un clavo cefalomedular, hay que hacerlo porque dejar una fractura mal reducida, sabemos que las fracturas sutrocantéricas tienden el fragmento tiende a irse hacia arriba, tiende a hiperflexionarse con respecto al fragmento distal, y eso tiende a una mala reducción, a una pseudoartrosis, a una rotura de los clavos de transfixión y al propio clavo cefalomedular. La forma de hacer aquí tenemos varios dibujos de cómo hacer la osteotomía trocantérica para la pseudoartrosis de cuello, y la misma se puede fijar con diferentes tipos de implante, incluso abajo a la izquierda con la ayuda de injertos vascularizados o pseudovascularizados, ya sea del trocánter mayor. Nosotros es algo que hacemos bastante, y lo hacemos con un fragmento de la cresta ilíaca pediculado con el glúteo medio. O sea que, concepto de osteotomía para una pseudoartrosis, casi siempre para mí son valguizantes. Rara vez hago una osteotomía varizante, es una osteotomía que no me gusta, tiene más riesgo de no consolidación y además acorta el glúteo medio, acorta el miembro. Es una osteotomía que yo la uso casi nunca, podría decir. 50 años, buen pronóstico, depende del tipo de patología y depende de la movilidad de la cadera. Acuérdense que la cadera tiene que ser móvil, o sea, si es una cadera artrósica, por ejemplo, tengan cuidado, o sea, cadera móvil.
planificarlo bien, radiografía de frente y perfil, hacer radiografías con el miembro en aducción y en abducción, por si uno va a hacer una osteotomía varizante o alguizante, hacerle buenos perfiles y hacer enfoques a distancia o con, no sé cómo le llaman ustedes, teleradiografía o goniometrías para saber bien y poder evaluar bien los ángulos que tienen los pacientes. La tomografía es de ayuda, y más si tiene un implante, y para saber cómo está la cabeza. La resonancia rara vez es útil si hay un implante previo que no sea de titanio. Evaluar las articulaciones vecinas, y yo siempre digo lo mismo: ver al paciente, ver al paciente, ver al paciente, porque la decisión de hacer una reintervención, y más si uno va a hacer una reintervención que no sea protésica, pero si es protésica es igual, hay que conversarlo mucho con el paciente, porque cuando la primera falla, cuando la primera cirugía falla, que probablemente llegue a un 15%, si a uno le hace una segunda, los porcentajes de falla van progresivamente en aumento. Entonces hay que hablarlo mucho con el paciente y hay que verlo y estar seguro de que lo que uno va a plantear sea posible en el paciente que estamos tratando. Esta es una muchacha de 32 años que tenía una parálisis cerebral con retraso mental leve, y que hacía un año que estaba postrada en cama por esta pseudoartrosis de cuello fijada con 2 tornillos, probablemente podríamos decir mal fijada, pero ya estaba en varo, y así me llegó a mí para que yo le hiciera una prótesis. Me parecía que no era una candidata para hacer una prótesis, y le hice una osteotomía. Vamos a ver si el video lo podemos ver. El video no se ve bien la técnica, creo que no se ve bien, el video no se veía bien, pero igual quería mostrarles porque se ven todos los pasos en el intensificador. A ver, voy a intentar de vuelta. O sea, lo que hacemos es usar alguno de los tornillos, poner el Kirchner adentro, y si el lugar del tornillo es bueno, usamos ese lugar del tornillo como para colocar el bulón del DSS o del DHS, depende de la angulación que se quiera lograr. Bueno, después, si no queda claro en alguno de las otras charlas, de las otras fotos, buscamos que lo vean de otra manera. Después de que ponemos el bulón del DHS o del DSS, dependiendo de la angulación, hacemos la osteotomía. Yo la osteotomía siempre la hago a nivel de trocánter menor. Nunca la hago subtrocantérica. Por más que está descrito la realización de la técnica de la osteotomía subtrocantérica, jamás la hago subtrocantérica. ¿Por qué? Porque la osteotomía subtrocantérica tiene más riesgo de no consolidar. O sea, la región subtrocantérica es la región de más problema para que consolide toda la cadera. Entonces las osteotomías en mis manos siempre las hago a nivel del trocánter menor, y ahí saco la cuña que necesite. Habitualmente es una cuña externa, pero eventualmente puede ser una cuña en otro lado. Y acá tenemos esa misma muchacha que tiene 4 años más, y a pesar de que el bulón está dentro, porque no me animé a sacárselo, porque siempre tuve dudas si estaba consolidado o no estaba consolidada, la muchacha deambula, no usa bastón, tiene una marcha intradomiciliaria, y creo que esto es mejor que hacerle una prótesis en las condiciones que era esta chiquilina, y creo que tenemos que sacarle el bulón porque está claramente intraarticular, y ahora creo que con esta radiografía ya está consolidado. Acá tienen los pasos que les decía antes. O sea, tenemos una pseudoartrosis de cuello en un paciente que tiene 26 años. Después sigan los pasos del intensificador. Usamos uno de los lugares de uno de los tornillos para poner el DSS o el DHS, lo que vayamos a poner, o lo ponemos más abajo, como en este caso si la cabeza es mala. Fresamos, y después de que fresamos y ponemos el bulón, sacamos la cuña externa. Cuando sacamos la cuña externa, habitualmente yo saco una cuña externa que al principio hacía una osteotomía horizontal, y después sacaba una cuña abajo de esa osteotomía horizontal, con lo cual la osteotomía me quedaba, cuando uno la cerraba, con la oblicuidad casi del bulón. Hoy la hago diferente, hago la osteotomía transversa, y después le saco la cuña del lado de arriba de la osteotomía transversa, con lo cual cuando uno cierra la osteotomía, la osteotomía queda transversal. A pesar de que antes me quedaba paralela al bulón, nunca tuve problemas de pseudoartrosis con la osteotomía hecha en ese lugar. O sea, la osteotomía tiene que estar en zona de esponjosa, y la zona trocantérica es la mejor zona para la consolidación. Ahí ven la osteotomía con esto, sin reducir el cuello, porque en realidad el cuello no le hicimos nada, excepto darle una tracción, pero ya llevaba más de un año.
sin reducir el cuello, tenemos la radiografía acá 4 años después y como ven el cuello está consolidado, la osteotomía está consolidada. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace una osteotomía en una pseudoartrosis de cuello, primero consolida la osteotomía y después consolida el cuello, porque la osteotomía consolida, como todo hueso esponjoso, alrededor de las 6-8 semanas consolida, y el cuello demora más, porque además lo que le ayuda a consolidar es la compresión que uno le da cuando el apoyo es seguro porque logra que el plano de la fractura se transforme en horizontal. Y ahí lo hemos consolidado 4 años después, pero este muchacho lleva más de 10 años de la osteotomía y nunca precisó una prótesis. Esta es una paciente bastante más compleja, con una fractura por un traumatismo bastante más violento, y creo que ese bulón está corto. O sea, creo que a veces cuando decimos le hacemos una prótesis porque fallan, uno debería preguntarse, yo le digo siempre a los residentes, hagan autocrítica de lo que hacen. O sea, cuando hacen una cirugía, nosotros hacemos todos los días un pase de guardia a las 8, donde lo que intentamos es que los residentes se hagan la autocrítica de lo que hicieron, porque es la única forma que puedan corregirse ellos y no corregirlo nosotros, porque ese bulón que quedó prácticamente a más de 1 centímetro del borde de la cabeza hizo un cutout antes del mes. Esto nos obligó a hacerle una osteotomía valguisante. Como ven en la tomografía, que podemos ver qué cabeza teníamos un poquito de cabeza, con lo cual nos dio para agarrar el bulón, hicimos la osteotomía. Es una osteotomía que logró la consolidación, pero quedó demasiado valga, y ese valgo le generó un hiperapoyo que esta paciente 10 años después ya la convertimos a una prótesis de cadera. Pero creo que el problema fue un problema de fijación el primer día. El primer día es el día que no podemos fallar. Esta es una paciente que tenía esa imagen que podría ser un osteomosteoide. La imagen era la de un osteomosteoide. Hoy, si vemos imágenes similares, podríamos decir que podían ser fracturas por osteonato, pero esta paciente no tomaba ningún bifosfonato. Se hizo la biopsia y cuando se hizo la biopsia se fracturó el fémur, y cuando se fracturó el fémur se le puso un clavo cefalomedular. Como ven, un clavo cefalomedular que quedó mal reducido de entrada, que se le intentó poner un alambre, que nunca quedó bien, que después se dinamizó sacando el tornillo de abajo, pero nunca consolidó, y decidimos usar la zona de la fractura para hacer una osteotomía y fijarla con un DCS. La flecha en la imagen del medio, la flecha blanca, muestra que ese fragmento de la cresta ilíaca, que es un fragmento bien del borde de la cresta, se saca un fragmento y se deja la inserción del glúteo medio, lo bajamos con la inserción del glúteo medio y lo apoyamos en el lugar de donde está la nueva osteotomía. Lo fijamos con un DCS trasvalado. El DCS, la ventaja que uno tiene es que lo puede poner, comparado con donde estaba el bulón del gamma, lo puede poner bastante más abajo, donde la cabeza está sana. Ahí a la derecha abajo vemos el fragmento de la cresta ilíaca con el glúteo agarrado. Lo bajamos y lo ponemos con el tornillo. Yo no estoy convencido que esto sea todo lo que logra la consolidación, pero seguramente esto, más el aporte de esponjosa que uno saca junto después de que saca el fragmento, ayuda seguramente en la consolidación. Y aquí la vemos a los 18 meses con la fractura consolidada, y esta paciente no tuvo nunca más ningún problema, y esta paciente lleva muchos años ya de operada. Esta es una paciente que tenía una epifisiolisis bilateral fijada con esos clavos con rosca, esos clavos roscados, y me llamó un compañero que era del interior y me dijo qué le haría, que era muy obesa y que tenía ese dolor en la cadera izquierda, y le dije, la verdad, yo, si es muy obesa y es muy joven, le haría una osteotomía valguisante, porque creo que tiene cabeza sana arriba, cabeza sana del lado medial, como para que con un apoyo cambiado mejore el dolor y no tengas que poner una prótesis. Le hizo la osteotomía, pero como ven quedó mal reducida. Es muy importante cuando uno hace una osteotomía 2 cosas para mí: que no sea tan diafisaria, como decía hoy, la diáfisis es un problema para la consolidación, y que quede bien reducida. Y después de que está bien reducida, hacer una buena compresión de la osteotomía con los mismos tornillos. Esta paciente, después de esto, falló, se rompió este implante, después se colocó otro que también se rompió, después se colocó una placa bloqueada que también se rompió, y cuando llegó a la placa bloqueada del medio me la mandaron a mí. Yo le puse 2 veces un DCS,
y las 2 veces cuando parecía que estaba consolidada, rompió el implante. Yo creo que el problema acá pasaba porque tenía problemas biológicos, tenía problemas de desvascularización por los abordajes quizá, nunca había quedado del todo reducida, y seguramente cuando uno habla de osteosíntesis, el- el área de trabajo tampoco le ayudaba a lograr una consolidación. A pesar de eso, la operé de nuevo y ahí ya fui mucho más invasivo, le puse un clavo de Steinman para mantener reducida la osteotomía, le dejé el mismo bulón del DSS. Es cierto que repetí el ponerle múltiples tornillos cercanos, hice una buena compresión, le agregué el fragmento de la cresta ilíaca con el glúteo medio, esponjosa, y le puse una chapa de hueso de banco, o sea que jugué todos los boletos a tratar de mejorar la consolidación, y aquí la ven 3 años después, creo que está consolidada. La paciente está con alguna molestia, porque el problema es que estuvo 8 años para lograr la consolidación de su osteotomía, y como ven su cadera está bastante peor y quizás no pase mucho tiempo en que requiera una prótesis, o sea que esto es eh, quizá en parte un error de indicación, quizá en parte un error de falla o una falla en la primera cirugía, que es el gran problema en estos pacientes. Este es un paciente que tenía un quiste óseo neurismático, que se le hizo esa cirugía por una fractura patológica y que me llegó a mí con esa, la cirugía, más la necrosis, que no sé por qué hizo la necrosis, y muchísimo dolor. Venía con muletas y me lo mandaron para que yo le hiciera una prótesis. Yo lo vi, tenía 18 años, me parecía que valía la pena hacer el intento de hacer una osteotomía y ver qué pasaba. Le saqué la placa, le hice una buena canaleta, cruentamos con fresas de alta velocidad todo el quiste. Como ven ahí en el medio, trasbalamos el DSS para valguizar, o sea, y pusimos otro DSS, pero trasbalado para valguizar la lesión. Y ahí lo vemos al año ya consolidado, con el quiste consolidado. Tiene la necrosis, pero este paciente debe llevar como 6 o 7 años y nunca se le puso una prótesis de cadera, o sea que esto es un resultado que, a pesar de que no tengo la placa del último tiempo, el no haber requerido una artroplastia, creo que es un excelente resultado. Acá estamos en una situación bastante más compleja. Paciente con una osteogénesis imperfecta, 30 años, y llevaba 6 meses, era del norte de Uruguay, a 600 kilómetros de Montevideo, y llevaba 6 meses de ese intento. Tuvo una fractura por estrés de su cuello, había sido operada, había tenido múltiples fracturas, había sido operada hacía más de 15 años que no tenía fractura del fémur, pero hizo una fractura por estrés. Intentaron ponerle clavijas, se rompieron clavijas, mechas, todo lo que intentaron ponerle, y a los 6 meses me la mandaron así para ver si yo podía hacer algo o se le podía hacer una prótesis, y creo que es un fémur y una patología que no es muy agradable para hacer una prótesis. Uno tendría que hacer múltiples osteotomías para poner una prótesis larga, para que no se fracture abajo de la prótesis probablemente, y me pareció que valía la pena hacer el intento, además por la edad, de buscar otro mecanismo, así que tratamos de sacar todo lo que eran las clavijas, incluso le hicimos un abordaje anterior del cuello para sacar los fragmentitos de clavijas y mechas que había en el medio. Le pusimos el bulón del DHS, después hicimos la osteotomía alrededor de los clavos de rash que tenía de la cirugía previa por las fracturas de fémur, para no tener que sacar los clavos, y le bajamos un fragmento de la cresta ilíaca al cuello para tapar el orificio que le habíamos hecho. Y aquí la vemos, ahí vemos la osteotomía y con la placa, el tornillo que está en el sector anterior del cuello. Y sinceramente, si yo miro la placa, no estoy absolutamente convencido que esté consolidado, pero aquí la vemos 2 años después, y espero que se vea este video que se está viendo. Anda con taco alto, trabaja en la salud porque trabaja en el hospital del interior, y después de esto quedó embarazada y tuvo este niño que ya tiene 4 años y que tuvo múltiples fracturas de fémur el niño. O sea que, si me preguntan, creo que está consolidada, o por lo menos está fijada, y ya lleva 6 años de esa cirugía. Este es un muchacho que tuvo un quiste óseo neurismático, que se le pusieron múltiples, se le puso un fragmento del ala ilíaca, lo había hecho otro colega hacía muchos años,
pero hizo una fractura patológica en la parte distal del quiste óseo neurismático que tenía en el cuello. Le hicimos una osteotomía y como lo ven ahí, a pesar de que tiene ya una artrosis de cadera, la osteotomía consolidó, la fractura consolidó y estamos 10 años de ganancia de una eventual prótesis que si hubiera que hacerla además tiene todo o sea, es una prótesis más fácil que hacerla en una situación como la que tenía antes y 10 años más joven. Este es un paciente de 20 años con una displasia fibrosa poliostótica que había tenido múltiples fracturas de fémur y vena a los 5, a los 6, a los 7, múltiples implantes, retiro de implantes, clavos, placas múltiples, y nos llegó a los 20 años en esta situación con esa placa bloqueada y con esa angulación de fémur y con una fractura patológica nueva en el fémur proximal. En realidad estábamos en una situación bastante compleja, uno se pregunta, le hacemos otra cirugía, le hacemos un fémur total, 20 años, los riesgos de fémur total son bastante grandes de complicaciones, de que los pacientes terminen con problemas mucho más serios, así que decidimos ponerle un DSS trasbalado. Ahí están los pasos. Ahí está, pusimos arriba a la izquierda el Kirchner del DSS en el lugar donde va. Después le pusimos otro con la angulación que queríamos corregir, y ahí está la angulación que queremos corregir. Le pusimos el bulón del DSS bien abajo, y ahí ven cómo queda la placa con el bulón del DSS antes de la osteotomía, que incluso sobresale, se va abajo a la izquierda cuánto sobresale la placa de la piel. Después hacemos la osteotomía, le sacamos una cuña externa, y después que sacamos la cuña externa, abrimos el miembro, le damos ABD al miembro y cerramos con la placa. La placa estaba trasbalada, como se ve ahí abajo, para mantener el varo que tenía el miembro y no hacerle mucha palanca al sector distal del miembro. Ahí lo vemos, en estos casos además usamos cemento para agarrar los tornillos, usamos cementación para que los tornillos agarraran mejor, porque era un muy mal fémur. Y ahí lo ven la paciente caminando y con una excelente función de su cadera y su rodilla. Creo que es un excelente resultado que le va a dar calidad de vida unos cuantos años. No sabemos, porque esta patología depende de sí misma y no de nosotros. Y esta es una situación parecida en una chiquilina de 23 años que tenía la displasia fibrosa poliostótica. Miren lo que es el fémur y miren lo que es esa pelvis. Otra vez, fémur total, pero fémur total y a la pelvis que le hacemos. Y en el interín se fracturó el cuello y se desplazó, y como ven la zona trocantérica y la parte basicervical está vacía, no tiene, ahí se ve en la tomografía a la derecha, que no tiene esponjosa. Decidimos hacerle una ventana ahí para pasar unas fresas y colocarle un injerto, halo injerto compactado. Le pusimos el DSS igual al que pusimos antes, lo valguizamos en una osteotomía abajo del DSS, no lo valguizamos hasta llegar a 130 porque nos parecía que no era necesario en esta paciente y que corrigiendo parte de eso ella iba a tener una función muy aceptable. Ahí la ven al año con una corrección llevando la cadera a unos 115, 120 grados, pero partimos de menos de 80 grados de la relación cuello-diáfisis, y aquí la vemos 5 años después. Bueno, no se ve el video, pero esta chiquilina camina absolutamente normal, y lo que tiene es cada tanto algún dolor, y creo que el dolor es por esa pelvis, que está muy comprometida por esa displasia fibrosa, y creo que va a ser el gran problema y no va a ser el fémur el problema de esta paciente. Este es otro paciente que tuvo un quiste óseo neurismático y que se fracturó en el interín de su tratamiento, y ahí lo ven en el medio con la fractura basicervical más todo el quiste, y lo ven abajo el orificio, todo ese orificio es el cuello. Le pusimos el bulón del DSS en la base, hicimos la osteotomía y nos dio para ponerle en este caso un DHS de 130, y ahí lo ven caminando bastante normal con un quiste óseo neurismático hoy tratado y con una cadera que podríamos decir que se acerca mucho a una cadera normal en este caso. Este es un paciente que lo dejé para el final porque me parece que esto, voy a decir la verdad, y yo creo que no lo hubiera operado quizás, o le hubiera hecho otra cosa, pero los residentes, y a veces la gente joven también hay que escucharla, me convencieron. Este es un paciente politraumatizado muy grave,
que tuvo una rodilla flotante que se ve a la izquierda, y ahí ven los pasos, fijador externo. Después del fijador, la situación neurológica y vital del paciente nunca nos permitió hacerle nada, nunca, con lo cual las fracturas consolidaron con el fijador externo, así que ahí se ve con un yeso en la última etapa como para terminar la consolidación, y esa era la consolidación. Pero el paciente no quería quedarse así, tenía mucho acortamiento, decía que no podía trabajar, esto fue en época de pandemia al inicio, tenía un acortamiento como de 4 o 5 centímetros, y ahí ven la consolidación en la tomografía, eh, con una discreta rotación. Yo creo que después de lo que pasó a este paciente, que estuvo casi muerto, haría todos los medios para convencerlo, haría todo para convencerlo de que no se haga nada en su miembro. Esa es la realidad. Un residente y un compañero más del grupo de docentes me convenció para hacerle algo. Yo, si le hubiera hecho algo quirúrgico, hubiera puesto un clavo placa en esa posición que se ve en la raya roja de arriba. Después haría una osteotomía abajo como pudiera, de la forma que pudiera, para llevar el fragmento distal al fragmento proximal y ahí lograr la consolidación. Pero ellos me convencieron, hicieron toda esta planificación con radiología y con toda la planificación 3D. Tenemos una radióloga que trabaja con nosotros y con el grupo de tumores, con el cual les abro el tema para que estén abiertos a conexión. El grupo de tumores del hospital trabaja de manera brillante, con reuniones todos los viernes, o sea que es un grupo que es abierto a la gente de acá o del exterior que quiera unirse. Y ellos hicieron con la gente de radiología y un ingeniero, hicieron toda la planificación de cómo hacer la osteotomía, dónde cortar, dónde sacar la cuña, y ahí tenemos los huesos de plástico y la cuña cómo tenía que ser, con las guías hechas para saber dónde poníamos las guías para cortar, y ahí vemos el hueso de plástico en el intraoperatorio, la colocación de las guías, la guía para el corte con la sierra, la placa que estaba programada, que quizá no era la mejor placa para este caso, y ahí lo ven abajo la flecha marcando la perfección de lo que es el fragmento que se iba a sacar, de dónde se iba a sacar, y como ven es exactamente igual al fragmento, los fragmentos de plástico al fragmento que se sacó. Ahí abajo a la izquierda lo ven ya fijado con la osteotomía reducida, con la angulación corregida, y ahí lo ven al paciente que está clínicamente perfecto, diría yo, con la osteotomía por suerte consolidada, con una fijación proximal que quizá no era la mejor, pero que por suerte logramos la consolidación. O sea que escuchar a los más jóvenes me ayudó a lograr un mejor resultado en este paciente. Como cuidados especiales, decir que en añosos o mayores de 65 no, en secuelas de fracturas secundarias a tejidos irradiados nunca, y le voy a mostrar alguno. Artropatías neuropáticas, ojo, porque en la cadera no son frecuentes y nos puede generar un diagnóstico complejo. Trato de que nunca sean diafisares, ya les dije por qué. Evito las osteotomías varizantes, ya les dije por qué. Y siempre hay que pensar en el futuro. O sea, este es un paciente que tenía 73, creo, 72. Falló ese clavo cefalomedular y le hice una osteotomía poniéndole un clavo placa, y ese clavo placa se rompió, terminó en una conversión en una prótesis, pero ya en una tercera cirugía, o sea que paciente añoso, no. Esta era una secuela de un liposarcoma de muslo, que se resecó, se irradió, tenía todos los tejidos pegados al fémur, hizo una fractura patológica y la operamos como 3 o 4 veces porque la paciente no era muy añosa. Intentamos la consolidación, esa es la última placa previo a la cirugía. Tuvo DCS, tuvo clavo, tuvo todo, nada consolidó, o sea que tejido irradiado tiende a la no consolidación, es un tejido que probablemente uno tenga que pensar en una prótesis de entrada. Este es un paciente con una artropatía neuropática, me lo habían mandado con la foto que está a la derecha arriba, por una falla de un DHS, y uno se pregunta cuándo uno vio una falla de un DHS así, probablemente nunca, y ahí lo ven abajo 4 años después, porque yo no lo quise convertir y le hicimos un FTA en líquido cefalorraquídeo y tenía una sífilis terciaria. Así que simplemente quedó con ese bulón ahí, y ahí abajo lo ven 30 años después, lo publicamos el año pasado,
con esa cadera que, como ven, las dos caderas se transformaron en caderas iguales. Está amputado de uno de los miembros por una luxofractura de tobillo y deambula, a pesar de que pesa como 120 kilos y mide 1,60, con un bastón y por momentos sin bastón, con esas caderas que son bastante peor de lo que funcionalmente anda. Esta es una chiquilina que tenía 21 años y esto es importante la planificación porque le hicimos una osteotomía para tratar de no hacerle una prótesis a esa osteocondritis severa y nos pasó esto, que en realidad si uno mira, por eso cuando uno hace una osteotomía o hace alguna situación de estas, tiene que pensar que en el futuro estos pacientes siempre van a requerir una prótesis. Creo que después de que me pasó esto, siempre miro cómo me queda el fémur porque va a ser un problema el día que yo tenga que hacer una prótesis de esta chiquilina que seguramente no va a pasar mucho tiempo, a pesar de que acá lleva 14 y esto fue pre-pandemia y como ven, ella está súper feliz, ya tuvo 3 embarazos después de la osteotomía, o sea que la osteotomía tuvo un resultado excelente en una chiquilina súper joven. Bueno, y después creo que esto ya se hace más larga, pero la osteotomía la hacemos frecuentemente en epifisiolisis, yo soy bastante, hago casi solo prótesis, pero soy bastante no protesista en los pacientes jóvenes que uno puede ofrecerle otras cosas. Me asustan un poco las osteotomías del cuello que se hacen desde que Gans inventó su abordaje con luxación controlada. Me asustan un poco, así que yo sigo siempre que puedo haciendo osteotomías, a pesar de que hicimos una en un paciente que tenía una epifisiolisis a los 26 años y creo que la vamos a publicar. Trato de que las osteotomías sean trocantéricas. Me gusta que primero consolide la osteotomía, que es el mal que yo le estoy haciendo, y que además de eso le mejore el dolor del paciente. Este es un paciente con un pinzamiento femoroacetabular que estaba fuera de tratamientos conservadores, pero que tenía una cadera que me parecía que no era para hacerle una prótesis, así que lo que hicimos fue hacer una osteotomía para cambiarle el apoyo, y a pesar de que no es una cirugía que hoy tenga muchos adeptos, este paciente debe llevar como 7 o 8 años de la osteotomía y nunca requirió una prótesis, o este que tenía una osteocondritis bilateral y también hicimos. O sea que yo soy muy pro osteotomía. Tengan cuidado, esta es una paciente que yo le hice una osteotomía porque también era muy joven y no me di cuenta que no tenía aducción, porque tenía una artrosis de cadera, y al no tener aducción la cadera le quedó abeducta y súper larga. Y a pesar de que la paciente ahora lleva más de 10 años y voy a convertirle la cadera y se le fue todo el dolor en el momento, le generé el problema de un alargamiento demasiado importante que uno tiene que evitar. O sea, este es un problema que uno tiene que evitarlo. Esta paciente lleva 10 años y ahora estoy por convertirla. En resumen, existen múltiples opciones de rescate no protésico del fémur proximal. Yo soy bastante adicto al clavo placa y por eso lo uso como primera opción. Yo uso poco las placas de osteotomía, pero es una opción que permite controlar los 3 planos del espacio. A mí me gusta mucho el DHS, me gusta mucho el DSS trasbalado, o depende de los planos que quiera corregir. Tengo bastante sentido común y realmente soy de poca planificación en papeles, que es lo que debería hacerse, pero soy de poca planificación en papeles, a pesar de que le mostré una planificación perfecta. Uno tiene que escuchar a los jóvenes y adaptarse a las nuevas técnicas que hay hoy en día. No mostré ninguno, pero en ocasiones tenemos que rellenar el orificio previo que tenga la cabeza, ya sea con injerto o con cemento o con sustitutos óseos, porque a veces eso nos permite que la cabeza mejore en vistas a un nuevo implante. Hay que asociar la osteotomía para mejorar el ángulo o para cruentar el foco. O sea, en las utrocantéricas a veces uso la osteotomía para cruentar el foco. El aporte biológico es necesario, a veces con fresado, a veces con injerto de esponjosa, autoinjerto, aloinjerto, dependiendo del defecto. Y yo soy de ponerle un fragmento de cresta que lo bajo con el glúteo medio, me gusta. Creo que le hace bien al sitio de la osteotomía y a mí me hace psicológicamente muy bien cuando opero un enfermo de esto, que intento darle todas las posibilidades de consolidación.
Y bueno, y creo que hay que planificar, planificar, planificar y evaluar nuevas tecnologías como les mostré. Muchas gracias. Yo sé que Gustavo, como decía, vive en Magallanes, y que ahora corrigió y puso la bandera de Uruguay. La bandera de Uruguay, como ven, tiene un celeste mucho más lindo que la bandera de Argentina. El sol es mucho más lindo que la bandera de Argentina. Y si ustedes vinieran acá, el cielo es mucho más lindo que el cielo de Argentina. Muchas gracias. Gustavo, estuvo muy bien la explicación que le acaban de dar. Muy bien. Nada que decir. Di algo, Gustavo, di algo. No, mijo, que tengo que leerme capítulo de bandera, weón. La bandera de América Latina, tiene que buscar un libro. Sí. Bueno, oye, agradecimos a Rogelio, excelente presentación, una alternativa y no sé, Rolando, algún comentario. Sí. No, excelente, Rogelio. Carlos, si tienes... Excelente tu presentación. Nos llegaste por unos casos complejos y los resolviste con buen éxito. Siempre, como todos los que hacemos cadera y hacemos osteosíntesis, pues los fracasos no nos pueden esperar. Y no es tener el fracaso, es cómo lo vamos a resolver. Y vimos pues el uso de las osteotomías en pacientes jóvenes, porque bueno, la artroplastia la tenemos, pero vamos a darle una oportunidad cuando son jóvenes y tenemos buena cabeza femoral, como lo decía. Y excelente todos esos casos que nos presentaste con unos implantes que son familiares, el DCS, el DHS. Y bueno, excelente, te felicito, muy buena tu charla. Muchas gracias. Rogelio, la verdad que, bueno, continuando el comentario de Rolando, los casos demuestran la dificultad de cada uno de estos pacientes y creo que el auditorio debe llevarse a entender que estos son casos complejos de todo punto de vista, como bien dijiste, y que si tomamos entonces consideraciones de stock óseo que nos quede, de artrosis o no artrosis presente, del sitio, si hay punto o no de entrada o si hay varización que no me permita colocar un dispositivo endomedular, creo que la osteotomía es maravillosa para manejarse con dispositivos extramedulares, pero confirmar lo que tocaste, que las expectativas del paciente deben estar claras y saber que estos son casos de salvataje y que siempre pues queda al final la posibilidad de tener que llevarlos a un reemplazo si así fuera, pero el tiempo se ganó. Hay una pregunta en el chat sobre si hicieras osteotomías valguizantes de inicio, o sea, en pacientes con fracturas agudas, ¿preferirías valguizar o mantienes reducción anatómica? Cuéntanos un poquito. Si hablamos de cuello, que es el gran problema, no, no valguizaría nunca de entrada. O sea, creo que la reducción anatómica es lo mejor. Capaz que estoy un poco en contra de lo que dice la evidencia. Prefiero una reducción con un mínimo de efecto y no abordado que la reducción anatómica abordado. Porque por más que nosotros pasamos, creo que el momento actual pasó en que antes abordar un cuello era riesgoso por la necrosis, a que ahora todos se pueden abordar y la necrosis no existe. Yo creo que ni es una punta ni es la otra. Y entonces, como el camino está en el medio, me conforma una reducción muy aceptable, muy aceptable, pero aún así una correcta fijación. Creo que la fijación debe ser muy estable para lograr un buen... Una lástima que le podía haber mostrado a un paciente que tenemos ahora en el hospital, que me lo mostraron ayer, que tiene un clavo retrógrado y un DHS que falló. Y lo que vamos a hacerle es sacarle el DHS, sacarle la placa, osteotomizarlo y refijar la misma placa dejándole el mismo bulón probablemente. O sea, hay cosas que uno las puede resolver con medidas que capaz que le dan al enfermo una buena calidad y una posibilidad alta con una cirugía que capaz que no es tan importante. Y hacer una prótesis en un paciente de 25 o 30 años, por más que hoy en día todos nos dicen que las prótesis
funcionan bien y última generación, cuando uno va a la evidencia real, las prótesis en los pacientes jóvenes tienen malos, o sea, el porcentaje de supervivencia en los pacientes de 30 años o menos son malos. O sea, son malos comparado con los añosos. El paciente que tiene menos de 30 años tiene una supervivencia que puede llegar al 70% a 10 años, y eso no es bueno. Lo demás es igual con todos los implantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la indicación de salir corriendo a hacer una prótesis a un enfermo que puede conservarse la cadera. Una más por ese tema que estás tocando y porque me lo tocaste al principio y me gustaría que quedara como una de las conclusiones, un comentario acerca de esa cantidad de prótesis que estamos viendo en fracturas intertrocantéricas, que, insisto, coincido contigo, veo más de las que me gustaría ver con una sobreindicación para casos que pudiera manejarse con osteosíntesis. Un comentario allí. Un comentario sencillo sería hacer lo que se hace con una prótesis en una fractura trocantérica es matar al perro para curarle la rabia, me parece. Porque la fractura trocantérica es una fractura, primero, es en hueso esponjoso. Segundo, siempre tiene tendencia a la consolidación. Tercero, la necrosis de la cadera no existe, entre comillas, pero es una excepción. Entonces, creo que un DHS o un clavo gamma corto es una cirugía mucho más sencilla, mucho menos cirugía para el paciente. La otra excusa es que con una prótesis se puede parar entrada. Yo creo que cualquier fractura trocantérica que uno le ponga un implante cefalomedular o extramedular puede deambular precozmente. Creo que tampoco tiene que caminar mañana. Yo creo que hay cosas que son marketing. No, el mío camina mañana y el mío camina dentro de 4 días. O sea, el paciente lo que hay que hacer es sacarlo de la cama y sacarlo del hospital porque es lo que mata al enfermo. Entonces yo creo que ahí hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. No tengo duda, en el balance riesgo-beneficio la trocantérica debería tratarse con una osteosíntesis y no con una prótesis. De acuerdo. Del chat. Te la organizo un poco para cuando las revisas con dispositivos centromedulares, cuando los pones a apoyar y cuando los revisas con dispositivos extramedulares, como bien presentaste, cuando lo pones a apoyar, si esperas consolidación radiológica. Es real que cuando uno le pone un clavo cefalomedular en una revisión, probablemente permita el apoyo antes que cuando uno le pone un clavo placa, es verdad. En realidad estamos hablando de que son pacientes jóvenes. No me preocupa que caminen mañana. El mayor problema para el paciente es que la fractura o la falla se cure y consolide. Entonces, que se mueva de la cama rápidamente, que se pase a una silla de rueda, que pueda deambular con muleta, porque los pacientes jóvenes pueden deambular con muleta sin apoyo, y la carga no es una cosa que salga corriendo a buscarla. No me preocupa, pero sí probablemente lo deje apoyar un poco antes si le pongo un clavo que si le pongo un clavo placa. Probablemente si tiene un clavo placa no ya antes de los 3 meses, o excepto que vea consolidación. Y en un clavo a veces a las 6 semanas uno puede empezar a dejarle un apoyo parcial. Excelente. Hay unas preguntas por lo menos que, o sea, ¿cuál es que una osteosíntesis fallida vuelves a intentar hacerle el rescate de la cadera? O sea, ¿tienes algo que te diga a ti? Ahorita mencionaste la tomografía como una alternativa de la cabeza femoral, pero tú dices, este no va para no va para rescate, este sí va para reemplazo. ¿Cómo es eso ahí? Joven, y joven es menor de 50. Joven, cabeza sana, o sea, cabeza donde uno pueda poner un implante fijo que quede estable. Y es indudable que cuanto más cercano al cuello, uno va bajando la edad. Cuanto más alejado del cuello, cuanto más subtrocantérica o cuanto más trocantérica, uno puede ir aumentando un poco la edad. Cuando uno llega al cuello, a veces uno puede bajar a 45 y hacer una prótesis, o sea, a veces pero es edad, cabeza en la cual uno pueda poner un implante bueno, y si tiene una necrosis, que la necrosis
sea una necrosis en la cual uno cambiando el apoyo, que es lo que piensa hacer, la necrosis sea chica, o en un paciente joven, como les mostré, si uno tiene una necrosis, el intento lo puede hacer igual, porque en un paciente muy joven, las necrosis también en su momento se trataron, hoy no se tratan más, pero en su momento también las necrosis se trataron con osteotomía, con resultados diversos, pero si uno tiene un paciente muy joven, creo que vale la pena que le dé la chance de que no tenga una prótesis. El paciente que tiene una prótesis se va a estar muy bien, pero va a estar muy bien hoy, mañana, el año que viene, pero el asunto es hasta cuándo y qué va a pasar después. Cuando la prótesis no sobrevive, no hay ningún trabajo que diga qué pasa con los pacientes que se revisan y cuántas veces se revisan. Cuando el paciente puede uno evitarle una prótesis y es joven, yo le evito una prótesis. Y vivo de operar prótesis. Hay un... Un pequeño feedback, sí. El- Yo tengo una, Rogelio, son Sí. cirugías complejas en pacientes previamente intervenidos. ¿Algún comentario en relación a la prevención de infecciones o al manejo de infecciones o a descartarla o como causa de fallo? Porque a veces es la parte mecánica y a veces la parte biológica o infecciosa. Coméntanos un poquito tu visión. Sí, similar al consenso. O sea, el consenso creo que lo seguimos usando en esto también. Velocidad de eritro y PCR es lo único que hacemos. Si está alto, o si tiene una historia clínica de duda o una historia radiológica de duda, punción, sacando múltiples muestras. Y si tiene una infección, ya la resección tiene que ser más amplia. Y si está muy cerca de la cadera, ya ahí probablemente me guíe más, vaya más a una revisión en 2 tiempos. O sea, probablemente vaya más a la resección del fragmento proximal y hacerle un espaciador para después en el futuro hacer una prótesis. Creo que esas son el pseudo protocolo, por llamarlo de alguna manera. Una de las grandes preguntas, y también es algo muy reflexivo, te pregunto, Rogelio, fíjate, ¿cuánto vale el orgullo del cirujano por un super rescate y dónde está la calidad de vida del paciente? Porque justamente las osteotomías valguizantes te acortan el brazo de palanca abductor, pueden caer una cojera de por vida. Cuando tú dices, uno puede decir, oye, quedó muy bonito en la radiografía, pero camina horrible, o sea, no camina bien. ¿Cómo evalúas tú esa parte de estos pacientes tan satisfechos en el fondo? ¿O te dijiste alguna vez, oye, le hubiese hecho un reemplazo de una vez? Porque hay pacientes, esos son los peores pacientes, pues son jóvenes, tienen expectativas grandes, ¿no? Y lo decía ahorita Carlos. Yo creo que depende mucho cuánto hable uno con el paciente. Si al paciente yo le digo que con un reemplazo va a estar caminando mañana y que dentro de un mes no va a tener cojera y va a estar bien mucho tiempo, el mucho tiempo nunca se sabe cuánto es, probablemente siempre la artroplastia va a jugar a favor de la osteotomía, siempre. La osteotomía valguizante rara vez deja una cojera después de pasado un tiempo. La osteotomía valguizante rara vez deja una cojera. Y hay algunos pacientes de estos que son operados y que se les hace un reemplazo, que igual quedan con cojera, porque pueden tener cojera por la fractura, por la lesión del nervio del glúteo superior, por la entrada de un clavo, por ejemplo. O sea que yo haría la pregunta al revés. ¿Cuánto a veces de la colocación de una prótesis va por el beneficio del cirujano más que del paciente? O sea, no estoy hablando del beneficio económico, estoy hablando de la relación médico-paciente yo siempre les digo lo siguiente: hagan cirugías para el paciente, no hagan cirugías para el cirujano. Creo que es muy importante cuando uno haga una cirugía que piense en el paciente y en qué es lo mejor para el paciente, que no es un paciente que tiene una patología mortal que dentro de 10 años se va a morir. O sea, es un paciente que le quedan 40 años de vida como promedio y que uno le tiene que hacer una cirugía
para el paciente, no para el cirujano. Lo mejor para el cirujano capaz que es hacerle un reemplazo porque va a estar bien, al otro día va a caminar, se va a sentir bien. Y el futuro que le estamos augurando, ¿es el ideal o no? Y bueno, y ahí uno tiene que poner en la balanza muchas cosas, un poco de evidencia, un poco de sentido común, un poco de experiencia, y la realidad es que el paciente forma parte de la decisión, pero forma parte de la decisión de acuerdo a lo que el cirujano le está ofreciendo como lo que le parece su mejor opción. Creo que no todas las cirugías son para todos los cirujanos, ni todos los cirujanos son para todas las cirugías. Y esa es una realidad, o sea, no a todos les resulta sencillo hacer una osteotomía, ni a todos les resulta sencillo hacer un reemplazo retirando un implante. O sea, hay cirugías que son complejas y son complejas en la mayoría de las manos, y hay cirugías que es bueno que la haga alguien que tenga más experiencia, y si el paciente es un cirujano de poca experiencia, que le pida a otro que lo ayude, que tenga más experiencia. O sea, porque seguramente cuando tenemos un chat de 80 personas, o nosotros que tenemos los residentes, yo soy muy de transmitir de que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar o a compartir, porque creo que lo peor para el paciente es que lo agarre alguien que diga, yo vi esto, que hacen esto, y salen corriendo a hacerlo, y eso a veces no es lo mejor para el paciente. O sea, hacer una cirugía de estas, que de repente puede demorar 1 hora y media o 2, que se transforme en 5, que uno no lo pueda fijar, que la placa quede mal, que tenga que sacarlo, que se termine en un problema, creo que eso tampoco es bueno. Y lo mismo con los reemplazos, ¿no? Con los reemplazos, la conversión de reemplazo. Yo me tocó dar la semana pasada en un curso Kuncher, lo misma charla, pero conversión a reemplazo. Y mostré situaciones bastante, algunas las mostré acá, de conversión a reemplazos que han terminado en desastres difíciles de resolver. O sea, hay pacientes que son más complejos y que requieren que uno piense, y lo piense muchas veces, y lo hable con el enfermo antes de tomar la decisión. Vale. Bueno, nos quedan como 15 minutos, podemos presentar un caso. Y yo no sé si está pasando allá en Uruguay. Nosotros tenemos, sin quitarle mérito a la gente joven, que tienen mucha habilidad, pero no tienen experiencia. Y bueno, y no sé qué porcentaje de esas osteosíntesis fallidas son por fracaso del cirujano, ¿no? Y Yo aquí creo que la mayoría, sí. muchas son por problemas del paciente. Y la mayoría, si uno le empieza a buscar empieza a revolver, son fracasos del cirujano. Sí, presentaste un grupo grande Claro. de malas reducciones o de Exacto, tip to apex exacto. corto, y Exacto, esos son exacto. factores que dependen de nosotros. Eso no es Exacto. culpa del paciente. Y uno le puede Lo dar hacemos. control en quirófano bajo intensificador, control de calidad. Es que a veces hacemos una cirugía en un lugar donde el intensificador no muestra bien, lo hacemos igual, bueno, quedó más o menos, pero está bien. Esas cosas uno las tiene que corregir durante la cirugía. Se tiene que tomar el tiempo. Aparte, a veces es tomarse el tiempo para colocar un Kirchner, porque cuando uno hace un DHS, es tomarse el tiempo para colocar el primer Kirchner, porque el primer Kirchner es la base. Después que coloca el Kirchner, se terminó la cirugía. Entonces, hay que tomarse el tiempo hay que perder el tiempo y no estar apurado. No hay que hacer una cirugía apurada. El paciente se juega mucho en esa cirugía que uno hace apurado. Sí. Bueno, no sé, Rolando, ¿algún comentario? Este paciente consultó en el 2015, 42 años, se cayó un caballo y después de 24 horas de su caída le habían puesto, hizo una fractura de cuello femoral. Aquí vemos los detalles de la tomografía. Por supuesto, el mensaje que ha dado Rogelio es que todo debe buscarse, intentarse siempre la osteosíntesis y, por supuesto, debemos buscar. Este paciente llega en estas condiciones con un RAFI, una revisión abierta de fijación interna con 3 canulados en menos de 24 horas. ¿Algún comentario, Carlos, Rolando y Rogelio, con respecto a este caso? Bueno, esta fractura, La más mala de todas. reducción, no. Esta fractura del cuello lo que más te busca es la compresión, porque es un problema de tipo biológico. Y si no haces una buena reducción donde te pueda haber una compresión de esa fractura, pues puede tender al fracaso.
y es la mayoría de la ocurre porque ya es un problema de tipo biológico, la irrigación, y para que consolide necesita la compresión ahí. Y veo que no hubo con esta radiografía que vemos no se pudo lograr esa compresión. No sé si La reducción está en bar. O sea, la verdad que es un trazo malo, es un trazo prácticamente vertical. Este es el que tiene peor pronóstico siempre, incluso haciendo una excelente fijación. Pero es que este no fue el caso, porque si te fijas, la reducción quedó en varo y eso es Sí. otro de los factores de mal pronóstico en la evolución de este tipo de casos. Después podemos hablar si el triángulo invertido o no invertido, pero más allá de eso, la reducción creo que no fue satisfactoria. Rogelio, ¿algún comentario? No, eso, la fractura, en realidad las fracturas que son muy verticales en los jóvenes, el protocolo que yo les mostré, que es del acta belga, de los belgas, son las que aconsejan poner un DHS como elemento de fijación, pero no es solo elemento de fijación, es la reducción, se veían además las puntas de los fragmentos donde lo que había que lograr era traccionar un poquito y darle rotación interna, porque eso iba a reducir la espícula, y después la fijación tiene que ser muy buena. O sea, yo siempre creo, más vale 2 tornillos bien separados que 3 todos juntos. O sea, los tornillos no pueden estar muy juntos porque si no funcionan casi como si fuera uno solo, y eso no es una buena cosa. Incluso si uno pone un DHS, creo que tiene que asociarle un tornillo más. O sea, no puede usar un solo Antirrotatorio. elemento de fijación. Sí. Claro. Creo que no es una buena reducción y no es una buena fijación. Está O sea, los anunciado que tornillos va a tan fallar. flojos, cuando los tornillos están flojos a los pocos meses, ya la posibilidad de falla es alta. Y además tan lejos de la cabeza, ¿no? Tan lejos de la punta de la cabeza. Sí. Bueno, este muchacho, justamente cuando consultó con nosotros, tenía 7 meses. A mí me conocen porque uno donde ve un clavo pone una prótesis, donde ve, o sea, pero uno está claro y es el mensaje que estas son osteosíntesis primero que nada y tenemos que rescatarlo. Este paciente, por supuesto, tenía dolor para caminar al iniciar la descarga, cojera, no muleta, y estaba tomando muchos antiinflamatorios. Este paciente se le planteó, viendo los seguimientos, se le hizo una tomografía. Aquí vemos la radiografía de nuevo. Y fíjense, bueno, para adelantar el tiempo, ya lo dijiste tú, Rogelio, nosotros pedimos una tomografía y la tomografía es lo que nos está dando una pseudoartrosis del cuello femoral. Ya con tu charla y el trazo, no sé, algún comentario que le harían ustedes a este paciente. 40 años, dijiste. Sí, conservador o regalarle un caballito de madera porque se cayó un caballo. No, creo que, primero creo que lo operaría. Segundo, es como la edad límite. Hoy yo dije 50, cuando uno tiene una fractura de cuello, a veces uno baja un poco la edad, pero creo que si es un paciente activo, lo hablaría con el paciente y, como mostré antes, no iría a reducir el cuello, sino que usaría capaz que alguno de esos tornillos para ponerle el bulón del DHS, el que esté más abajo de todo, el que esté más abajo y más adelante, porque están 3 atrás, o le pondría otro bulón en otro lugar, más abajo y un poquito más adelante, y le haría una osteotomía a nivel de trocánter menor, no valguizando mucho, porque creo que el problema que más tuvo fue de reducción y de fijación, no valguizando mucho, porque si lo valguizás mucho, probablemente el paciente capaz puede no sentirse bien. Tiene algunas imágenes líticas ahí, pero no parecen ser de una necrosis. O sea que se puede hacer una osteotomía, creo que hay que hablarlo mucho con el paciente, requiere que siga en tratamiento, Psiquiátrico. sin apoyar, bueno. Si estos pacientes tuyos tú lo mandas con apoyo psicológico, Rogelio. No, habitualmente no, depende del paciente. Okay. Y si tuviera que hacer una prótesis, o sea, no tendría problema en hacer una prótesis, y es una prótesis sencilla, es una prótesis primaria, y no le haría una bipolar, le haría una prótesis total. Nunca nunca hago una conversión a una prótesis bipolar o parcial, siempre que convierto esto, lo convierto a una prótesis total. Siempre. Vale.
Rolando, Carlito, ¿algún comentario? Sí, creo que este es el caso que es que lo pusiste justo en el borde, está en el límite y las dos opciones que presentó Rogelio son buenas. Si tú tienes muy buena experiencia, como la tiene él haciendo osteotomía, y en este caso tienes buen stock óseo y no tienes daño del cartílago o no pareciera haber daño importante del cartílago, si tienes muy buena experiencia haciendo las osteotomías, chévere, pero nadie te va a mal juzgar por pensar en un reemplazo total en este paciente. Creo que en este podemos tener el partido empatado. En este Claro, caso. pero es que estás en el borde. Rolando hace caer, hace O fracturas. sea, fíjate, es un caso lo que decimos, está en el borde. Yo, por paciente, y la cabeza se ve bien, yo le haría una osteotomía con una placa de 120 grados doble acodada. He hecho varios casos con esto en pacientes jóvenes y consolidan, que era la indicación en estos casos, cuando hay viabilidad de la cabeza femoral. Y Bueno. tú me dirías, Gustavo García Rangel diría, yo le pongo una prótesis de cadera total, Sí, claro, con un claro. par de fricción, cerámica, poliéster de alta densidad, está bien también. Estamos en el límite, Claro. como dice. Bueno, fíjate, en este caso, en aras del tiempo, yo a este paciente, yo le iba a poner un reemplazo de cadera, pero me lo trajo un amigo, este muchacho es piloto, se metieron un puñal, que por qué no rescatamos la cadera. Bueno, está bien, vamos a rescatarla, porque yo pienso que uno, donde hay opciones, el reemplazo puede venir después, lo dijo ahorita Rogelio, y siempre hay oportunidad para reemplazo. Este paciente le planteamos hacerle una osteotomía, fue una osteotomía valguizante con sistema dinámico de cadera, con al injerto como rescate esa fractura, empezamos a revisar. De verdad, yo pienso ahorita en Venezuela que, bueno, las prótesis son costosas y la idea de hacer este seminario, este webinar, es justamente que la gente joven que está haciendo hospital vean una alternativa de que sí se pueden hacer las cosas bien planificadas y con rescate. Y este caso, ya no vamos a ahondar esto, hicimos una osteotomía valguizante con la cuña, quita 3 meses después de la operación. Es lo que yo te decía, él estaba bien aparentemente, comienza a pasar esto un año después, el paciente no camina bien, está incómodo y a mí me dejó de hablar, pues, o sea, simplemente otro terminó poniéndole la prótesis. Yo fui, como decir, sometido al escarnio público, que por qué le hice eso. Pero la intención de estas cosas, y una de las cosas que nos ha caracterizado nosotros como grupo, es que debemos presentar dónde uno puede haber fallado. De repente tú me vuelves a decir, el mismo paciente, si yo le hubiese hecho un reemplazo, yo le hubiese seguido intentando hacerle una osteotomía valguizante. ¿Algún comentario? Pero yo pienso, Gustavo, que tuvo bien la osteotomía, no sé el implante, hubiese sido mejor con la placa de 120 grados doble acodada, Okay. porque por el problema del DHS que se ve en una radiografía, hizo el telescopaje secundario y el tornillo pues hizo se movilizó, entonces hubo medialización también, que es lo que se describe con el DHS en estos casos, para el cuello. Pero lo que tú dices, o sea, le das una alternativa, le das unos años, y los que hemos dicho ahorita, lo dijo Rogelio, la artroplastia siempre va a estar ahí. ¿Sabes qué pasa, Rolando? No estoy tan seguro. Hay una radiografía por la anterior. Centro Apex no estaba, Tito Apex no estaba tan... Y la verdad que lo que se lo termina llevando es una necrosis vascular. El otro anterior. Se ve como... Te entiendo, Rolo. Lo que te quiero decir es que eso lo esperamos en todos los DHS, esa pequeña compresión, ese pequeño acortamiento, no palanca va a pasar en todos y cada uno de ellos. Pero mira que ya esas pequeñas lesiones líticas que inicialmente no nos parecían que era una necrosis vascular, terminó siendo una necrosis vascular. ¿Qué creo yo, Gustavo? Que no estaba, coño, si terminas expuesto al escarnio público porque el paciente, porque alguien habla mal de ti, yo creo que la manera de contrarrestar esto es tener una muy buena comunicación médico-paciente, y el paciente sabía que tratando de salvarle la carrera todavía había un chance es justamente, Carlos, ¿no? Una manera de enseñar es que se habló mucho con él, pero él después, bueno, ¿y por qué no me pusiste la prótesis de una vez?
Entonces, bueno, no se te puso porque le estamos dando, es que tengo que trabajar, es un tema del paciente Todavía no venezolano. manejamos el multiverso, esa es la Sí, verdad. sí, Cuando sí, manejemos los tengo que- multiversos ya. sí, exactamente. Pero yo ¿Qué creo que esperaba estuvo él? perfecta. Yo creo que la osteotomía estuvo perfecta. El paciente estaba todavía en los tiempos que se pueden ver las necrosis post fractura de cuello de fémur. La necrosis no fue por la osteotomía, fue por la fractura del cuello. Y yo creo que la osteotomía estuvo perfecta. Viste que se ve la angulación de la osteotomía consolidada es casi paralela a lo que es el bulón. Eso es lo que yo te decía, que yo ahora la cuña, hago la primera osteotomía transversa, transversa a la altura del trocánter menor y saco el otro fragmento, la cuña la saco de arriba, No, o no de sea, abajo. y entonces cuando la cerrás queda plana. Creo que eso además probablemente sea más fácil para la prótesis. Pero yo creo que el paciente estuvo correctamente tratado, con una osteotomía que estuvo perfectamente hecha, logró la consolidación de la osteotomía y del cuello y tuvo una complicación que depende de la fractura del cuello. Después si te quieren prender fuego, te prenderán fuego, pero no hay nada que diga no hiciste las cosas que eran la mejor para el paciente. Yo no tengo ninguna duda. De acuerdo. Vale, bueno, como corolario de estas cosas, algunas publicaciones desde el punto de vista de recursos laborales, gente que en los Estados Unidos, este trabajo que presentaron en el Journal Osteoplastia, ellos decían que a veces es un tema de más de fuerza mayor por economía que de tener un paciente, a excepción del sistema de salud uruguayo, que es uno de los mejores a mi parecer, pero eso hay que conversarlo mucho con el paciente y yo pienso que es un tema de nosotros y creo que para concluir, tiene que haber mucha educación, mucha conversación con el paciente en estos casos antes y bueno, y tener, si uno lo que hace es prótesis, si uno no tiene experiencia con la osteotomía, se la manda al grupo de osteotomía y viceversa, o se llama a alguien que sepa, y si el que no sé, hacer una conversión, lo decía hace rato Rogelio, de reemplazo, de fractura fallida a reemplazo es difícil. Una fractura aguda a reemplazo es difícil. Todo es difícil, entonces, bueno, no sé si Rogelio quiere hacer un comentario final o ustedes para no agotar al invitado que viene con varias banderas. No, quiero hacer un aporte solamente a ese trabajo que mostraste. Hay que tener cuidado porque hacer un comparativo de reoperaciones a los 2 años en la fractura de cuello de fémur, es indudable que las cosas van a ir mucho peor para la osteosíntesis. Claro. Pero el asunto es, a los 10 años, capaz que el 50% están convertidos a una prótesis, pero están convertidos a una prótesis primaria. El asunto es, ¿qué pasa a los 10 años a los que se hace una prótesis de entrada? Claro. Y el asunto es, ¿cuántos de esos tuvieron una revisión? ¿Qué tipo de revisión? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cuántas tuvieron luxación? Que la luxación en la fractura es mucho más frecuente que en las artrosis. Entonces, esos trabajos que están saliendo, porque nosotros ya lo vivimos, o sea, las revistas, hay revistas que publican lo que ellos quieren. Nosotros le mandamos un trabajo con 1.700 prótesis en pacientes menores de 55 años y lo rechazó el Journal Arthroplasty porque dijo, lo tienen que presentar en el lugar donde se hagan estas prótesis. 1.700 menores de 55 años, pero le mandan 50 fracturas con prótesis y 50 con osteosíntesis, donde siempre va a ganar la prótesis y sale publicado enseguida. Porque la presión de la empresa, la presión de los cirujanos hace que la prótesis gane y eso juega a favor del sistema. Sí. Y yo creo que uno tiene que tener un poco más de sentido común y no cosas que ir a favor del sistema. Creo que las cosas tienen que tener el sentido común de que algo vaya a favor de la gente, sí, de los pacientes. De acuerdo, de acuerdo. Rolando, Carlos, comentario final. Agradecidísimo con el doctor Rogelio. Creo que presentó magníficamente bien y ejemplificado con casos este gran problema, porque además es la verdadera idea del siglo XX, las fracturas de allá arriba, en nuestros adultos mayores y en pacientes jóvenes. Entonces, bueno, nada, creo que está bastante claro el tema y agradecer siempre que esté con Gracias, nosotros. Rogelio, por tu excelente conferencia y por siempre estar
presto a nuestro llamado para compartir tus conocimientos y tu experiencia, sobre todo un tema tan controversial como es este, y siempre hay esa disyuntiva, ¿qué hacemos? Y nos diste una buena orientación en eso. Te agradecemos mucho y siempre pues contaremos con tus buenos conocimientos en esto. Gracias. Bueno, Reni, te doy el micrófono y te esperamos aquí, Rogelio. Agradecer la presencia de todos el día de hoy, en la mañana de hoy, por esta actividad que reinicia luego de un exitoso Congreso Nacional. Agradecido con el doctor Rogelio Reyes por su tiempo, por su paciencia y por presentarnos su caso con unas opiniones bastante interesantes y sin sesgo, que es lo que más me agrada de las mismas. Amigos, lo estamos esperando, seguimos con nuestro webinar. Síganos por favor a través de Instagram, de la página web de la sociedad, para que sepan de nuestras actividades académicas de aquí en adelante. Muchas gracias a todos, feliz día, feliz fin de semana. Gustavo. Sí, bueno, que viva Uruguay, va a entrar al Mundial, estamos apoyándolo desde aquí. Dijo Mata que clasificaba seguro, que él lo había visto ahí. Ojalá. Rogelio, muchas gracias, Muchas gracias, hermano mío. muchísimas gracias. Estamos aquí Un en honor la para isla de mí, un honor Margarita para mí. pronto, viejo, allá. Chao, Bueno, Un honor para mí. sí, Muchas gracias. que tengan buenos días a todos y gracias, Muchas a la audiencia por estar aquí presentes siempre con nuestra sociedad. Gracias a todos. A las órdenes. Chao. Chao.